No me parece mala idea comenzar este 11º Fangofan mencionando que en los años 80 el terror y la comedia, juntos y de la mano, vivieron una etapa dorada. Quizá fue la época, quizá fue el talento, o quizá simplemente se juntaron los factores necesarios para que dos de los géneros más antagónicos, el terror y la comedia, se casaran y vivieran uno de los idilios más espectaculares que se vieron en la gran pantalla durante esa década tan prodigiosa y mítica como son los anhelados años 80. Las comedias de horror. Creepshow, Evil Dead 2, El regreso de los muertos vivientes, Reanimator, Critters, El terror llama a su puerta, Killer Clowns y tantas otras. Estas son solo una pequeña muestra de lo que esta curiosa fusión de géneros pudo dar de sí. Así que este Fangofan estará dedicado a una saga que mezcló con mayor o menor fortuna comedia y terror en 4 entregas de dispar resultado. Y es que House, una casa alucinante de 1986, sigue siendo una de las comedias de horror más recordadas de su generación. Así que este es el punto de partida. House, una casa alucinante, dirigida por Steve Miner, producida por el mítico Sean S. Cunningham, escrita nada más y nada menos que por una de las grandes promesas de la época, Fred Dekker, y protagonizada por uno de los rostros más populares de la televisión en España de esa época, el gran héroe americano, William Katt. Buenos sustos, buenos efectos especiales y mucho humor son los ingredientes de esta House. Empezamos. Roger Cox es el escritor de novelas de terror más famoso del mundo. Está casado con la actriz de televisión más famosa del mundo y tienen un hijo maravilloso, el pequeño Jimmy. Pasan largas y felices temporadas en casa de su tía Elizabeth, hasta que el pequeño Jimmy desapareció, sin más, en la piscina de su casa. Y su tía siempre decía que esa casa estaba maldita, que era la casa la que robó al niño. Y las cosas fueron de mal en peor. Roger se separó de su mujer y su tía se ahorcó. Así que Roger, hundido en la miseria, se muda a la casa de su tía, esa casa en la que pasó su infancia, la casa en la que desapareció su hijo. Quizás ahí, aislado, pueda volver a escribir y quitarse de encima esos fantasmas que le atormentan desde que volvió de la guerra de Vietnam. Este es el inicio de House, una casa alucinante, dirigida por Steve Miner en 1986. Una película que, a pesar de tener una sinopsis tan seria, esconde una comedia de horror repleta de gags, efectos especiales y mucho sentido del humor que tanto abundaron en los años 80. Y es que este House fue una producción muy modesta de apenas $3 millones de presupuesto que llegó de la mano del productor del primer Viernes 13, Sean S. Cunningham, con un guión escrito por el entonces cineasta en alza Fred Dekker, del que un día hablaremos en profundidad aquí en Fangofan, y protagonizada por populares actores televisivos como William Katt, muy famoso aquí en España en los 80 por la divertida serie El gran héroe americano, Richard Moll, otro famoso de la televisión, este por ser el gigantón de Juzgado de Guardia, y George Wendt, uno de los actores principales de la telecomedia Cheers. 3 actores televisivos conocidos por sus papeles cómicos que ya daban una pista del tono que iba a tener la cinta. House es una historia de fantasmas que se sale de lo tradicional. Es evidente su apuesta por los FX de maquillaje y otros trucos que dotan a la cinta de una gran espectacularidad. No obstante, estamos en los 80 y Poltergeist o Cazafantasmas le han dado otra dimensión al género. Pero además mezcla con gran acierto secuencias terroríficas con grandes gags cómicos, haciendo que el espectador no sepa cuándo reír o cuándo pasar miedo, o las dos cosas a la vez. House fue un notable éxito en su momento. En cines de Estados Unidos recaudó la nada despreciable cifra de $22 millones. Recordad que costó solo 3,
pero es que su éxito en mercados domésticos fue realmente sobresaliente, siendo una de las cintas de horror más recordadas de la época. En España, House gozó de estreno cinematográfico breve y llegó a los videoclubs de la mano de CBS Fox Video con esta carátula bastante llamativa. Steve Miner, que ya venía de éxitos como Viernes 13, 2 y 3, alcanzó cierta notoriedad con películas más ambiciosas como Warlock, el brujo, Eternamente joven, con Mel Gibson y Jamie Lee Curtis, y el primer reboot de Halloween, H20 de 1998. A día de hoy, House, una casa alucinante, se mantiene como una de las comedias de horror sobre casas encantadas más interesantes de todos los tiempos, gracias a una puesta en escena sobresaliente, un reparto televisivo muy bien ensamblado, unos efectos especiales y un humor a la altura, cada monstruo que aparece en pantalla mejora al anterior y una factura técnica muy conseguida, recomendable a rabiar incansables buscadores de placer. ...11 programas de esta extraña aventura llamada Fango Fan. Hace ya más de 9 años, en diciembre de 2011, cuando empecé a escribir ese blog de cine llamado Horror el Horror, influenciado por ese monstruo de internet que hoy en día habita en YouTube, llamado James Wallstein, que en esos días escribía con terribles faltas de ortografía y una maquetación que rozaba lo horrendo, esa maravilla de blog llamada Dimensión Fantástica, siempre tuve en mente llegar a hacer una serie de vídeos. El motivo por el que he tardado 9 años en materializar Fango Fan en vídeo, el primero de todos es que en realidad me mata la vergüenza de aparecer aquí, en cámara. De hecho, entre nosotros, estos vídeos están prácticamente ocultos, sobre todo a mis conocidos. Sin embargo, y como ya comenté una vez, cuando estos 13 programas terminen, cuando Fango Fan acabe, confío volver aquí y disfrutar de algo que me gusta, ya que, a todos los efectos, el primer espectador de estos vídeos, la persona a la que van dirigidos, a quien quiero satisfacer es, sin duda, a mí mismo. Gracias por compartir conmigo este viaje. Evidentemente, tras el éxito de House, la secuela no se hizo esperar y llegó apenas un año más tarde del estreno de la original. House 2, aún más alucinante, de 1987, fue dirigida por Ethan Wiley, guionista principal de la primera entrega, y contó con un presupuesto muy similar al de la primera parte, $3 millones. En este caso, el relato no continúa con la película anterior. Esta vez nos cuenta cómo una pareja joven se muda a la casa de la familia de Ed, una calavera azteca y un cowboy fantasma, que resulta ser el abuelo del protagonista, son los elementos más notables de una secuela que abandonó por completo el horror en favor de una entrega para todos los públicos de carácter mucho más familiar. El resultado: House 2 mantiene los mismos valores de producción que la primera entrega. Visualmente está más que correcta y los efectos especiales mantienen muy bien el tipo. Recordad que ambas películas costaron lo mismo y se estrenaron con poco más de un año de diferencia. Y esa precipitación a la hora de estrenar la secuela es quizás el punto más débil de House 2. Se nota precipitada. Es divertida, cierto, y tiene ese toque tan ochentero que tanto nos gusta, sobre todo vista 30 y pico años después de su estreno, pero no sobresale. Es una secuela mediocre por culpa de un guión mediocre. Una secuela que, si se hubiera meditado un poco más, quizás hubiera tenido alguna oportunidad. De nuevo, en el reparto, rostros televisivos como el protagonista Ari Green o Jonathan Stark, al que veríamos en otra cinta de terror destacable de la época, Noche de Miedo. El papel principal femenino corrió a cargo de la actriz Lar Park Lincoln, actriz que protagonizaría un año más tarde la séptima entrega de Viernes 13, y Amy Jasper, actriz pelirroja cómica recordada por sus papeles en Este chico es un demonio 1 y 2 y en La Máscara, y por ser la viuda del mítico actor John Ritter. A nivel comercial, House 2 recaudó en cines $10 millones, frente a los 22 de la primera entrega, pero en mercados domésticos volvió a gozar de gran popularidad. Al igual que la primera parte, House 2 llegó a España en formato VHS, aunque gozó de estreno cinematográfico de la mano de CBS Fox Video, que editaba las películas de la 20th Century Fox. Así que, tras el éxito moderado de esta secuela,
House 3, a su manera, no se haría esperar. A su manera. Y es que House 3 es una película que no existe. Entendedme, aquí tenéis el póster de la película. Se editó en VHS y más tarde en otros formatos de vídeo doméstico. Y funcionó relativamente bien. House 3 fue una vez más una producción a cargo de Sean S. Cunningham, esta vez dirigida por el desaparecido genio de los efectos de maquillaje Jim Isaac, reconvertido a director. Isaac debutó en la dirección con este House 3, estrenada en 1989 en Estados Unidos con el título The Horror Show. De ahí que House 3 diga que sea una cinta que no existe. Este The Horror Show fue una suerte de slasher sobrenatural protagonizada por Lance Henriksen y Brion James, con una premisa que recuerda bastante a la película de Wes Craven, amigo íntimo del productor Sean S. Cunningham, por cierto, Soccer 100.000 voltios de terror, estrenada unos meses más tarde de ese mismo 1989, pero con un presupuesto mucho más alto. Lógicamente, la película de Craven fue una producción de estudio más cara, mientras que este Horror Show fue una película independiente de serie B con un presupuesto muy limitado. Aquí la premisa, lógicamente, poco o nada tiene que ver con las dos entregas anteriores de la saga House. No hay ninguna casa, ni hay humor ni chistes malos. Un asesino es ejecutado en la silla eléctrica y vuelve para vengarse. Gore, algún momento destacable, dos buenos actores en el reparto y poco más. Una cinta que nada tenía que ver con la saga House porque no se pensó como una entrega de la saga House. Sin embargo, Cunningham se vio obligado a estrenar esta cinta fuera de su país en los exigentes mercados internacionales como House 3 para lograr una mayor visibilidad y rentabilidad de la cinta. De ahí que fuera de Estados Unidos, en los demás países del mundo, The Horror Show sea conocida como House 3. Un extraño caso en el que una secuela bastarda es a la vez una secuela oficial forzosa. A la hora de la verdad, salvo por algún efecto visual bastante llamativo y las interpretaciones de Henriksen y Brion James, este House 3 es una cinta bastante olvidable. Por si aún no os habíais dado cuenta, el género de las casas encantadas es uno de mis favoritos dentro del terror, y Richard Matheson es uno de mis autores favoritos. La leyenda de la Casa del Infierno reúne las dos cosas. En esta famosa novela, publicada por primera vez en 1971, nos cuentan cómo un grupo de parapsicólogos van a investigar la casa embrujada más maldita del mundo. La importancia de esta novela, además de la impresionante experiencia que ofrece, es que establece las reglas del género tal y como las conocemos hoy en día. La saga Amityville, la saga Poltergeist, esta saga House o las archimas famosas Insidious o Expediente Warren no existirían sin la novela La Casa Infernal. Si a estas alturas de la temporada ya os fiáis un poco de lo que yo os diga, leer este libro no solo es algo totalmente recomendable para todo fan del género, es obligatorio. Buscadla y disfrutadla. El pasado 2019 se puso a la venta en España este pack con las 4 películas de la saga House, incluyendo The Horror Show, que como hemos explicado es una secuela bastarda y una secuela oficial de la franquicia a la vez. Este pack en español es una imitación del que se puso a la venta por Arrow Video en Reino Unido hace un par de años, con extras, trailers y alguna entrevista curiosa. En España el pack ha sido editado por Resen. Todos sabemos la fama que tiene Resen y cómo edita sus títulos, pero el trabajo en esta ocasión es bastante decente. La saga contiene House 1, 2, 3 y 4 con sus respectivos extras y con unos cuantos afiches de las películas. En principio, el pack está limitado a solo 1500 unidades. Este es el número 57. Esta es la edición en DVD, no en Blu-ray, pero aún así se ve y se oye bastante bien. Recordad que el DVD no llega a los 1080p del Blu-ray, pero son unos muy respetables 720p, que para una película de estas características no está nada mal.
Como dato curioso, yo aún conservo en casa el VHS de House 3 editado por Filmax. En su momento también llegué a tener el House 1 en VHS puesto a la venta por Manga Video. No puedo evitarlo, esta saga me cae bien. House 3 nunca existió, pero sin embargo House 4 fue toda una realidad. Fue en 1992 cuando se estrenó, de nuevo únicamente en mercados domésticos, la cuarta entrega de esta pequeña franquicia de bajo presupuesto. Una vez más, producida por Sean S. Cunningham, la dirección de esta entrega corrió a cargo de un tal Louis Aberhany. House 4 de Repossession, esta vez titulada House 4 en todos los mercados del mundo, incluso en Estados Unidos, donde recordemos nunca existió House 3, recuperaba a William Katt y trataba de ser una secuela directa de la primera película. En esta ocasión, Roger Cobb, William Katt, sigue casado con su mujer y su hija ya es una adolescente. Efectivamente, ignoran a la mujer y al niño de la primera película y ahora tiene una esposa diferente y el niño es una chica. Tras un accidente de tráfico, Roger Cobb muere y la muchacha queda postrada en una silla de ruedas. A partir de ahí vuelven los fantasmas, los chistes que no funcionan demasiado y los efectos especiales que ya no son ni una sombra de lo que fueron en entregas anteriores. La película, rodada con un presupuesto realmente limitado, tiene unos FX correctos. Quizá lo más recordado es esa pizza parlante, pero la calidad es bajísima. Este House 4 significó el final de la saga. Nativos americanos, la mafia y alguna sorpresa poco sorprendente de un guión para una cinta olvidada en la que hay poco que destacar. Una pena que esta saga tuviera un final tan triste, pero en aquella época era lo habitual. Secuelas rodadas con presupuestos cada vez más bajos para su estreno en videoclubs que poco a poco desvirtuaban a una primera parte realmente interesante. Le ocurrió a Aullidos, le ocurrió a Critters e incluso le ocurrió al Regreso de los Muertos Vivientes. Y como no, le ocurrió a House. Así, y con obras en la casa de al lado, y con martillazos de fondo, y tras repasar la saga House, incansables buscadores de placer, llegamos al final de este fabuloso 11º Fangofan. Como siempre digo, dejadme terminar esto como los youtubers de verdad. Intentaré hacerlo del tirón y sin respirar. Recordad que podéis seguirnos también a través de Instagram, que podéis comentar en este vídeo, suscribiros a este canal de YouTube que somos muy poquitos y por supuesto siempre podéis regalarnos ese like que sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I've learned my lesson, it left a scar. And now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. I'm gonna say it again. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. No, I broke a heart that's gentle and true. I left a